Vamos a dar inicio a estas cuartas jornadas regionales de Derecho de Familia y digo que tuve el honor de que se me asignara dar la bienvenida a tan ilustres disertantes. Así que les voy a pedir que, como todo campo fresco que está esperando noticias y noticias actuales, estemos atentos a la explicación que cada una de estas profesionales nos van a brindar. Lo que quería comentarle es que la doctora Marisa Herrera, por problemas personales de salud, no va a estar presente, pero el tema que ella pensaba abordar será también puesto a consideración de ustedes. Así que, doctoras disertantes, para mí es un orgullo y quiero darles la bienvenida, que estén lo más cómodas posible en nuestra tierra. Quisiera decir una pequeña palabra que me tiene realmente conmovido como integrante del Poder Judicial, y es que he notado, y que pienso que todos lo han notado, que hay un gran descrédito hacia el Poder Judicial. Descrédito en el sentido de que la gente dice, no sé si voy, si no voy, si pido la ayuda, si no pido ayuda al Poder Judicial, en aspectos muy puntuales. Este tema del caso Nisman realmente me conmovió la madre de él cuando dijo que tenía documentación, pero no sabía a quién entregarle, no tenía confianza. Y si no tienen confianza en nosotros, en el Poder Judicial, realmente es una sociedad que está en una pendiente de la cual yo creo que va a ser difícil levantar. Así que pienso que el único modo de revertir la situación es a través del conocimiento. El conocimiento es el único que nos va a poder dar las armas que necesitamos para revertir la situación. Nada más, y disculpen, y muchas gracias. Buenos días a todos, les deseo unas excelentes jornadas. Me toca presentar a la primera disertante, que es la doctora María Victoria Pellegrini, abogada graduada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Derecho de Familia de la Universidad Nacional de Rosario, profesora titular ordinaria en la asignatura de Derecho de Familia y Sucesiones por concurso de antecedentes y oposición del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, vicedirectora de la carrera de especialización de Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, docente, investigadora, categoría 3 del Sistema Nacional de Docentes e Investigadores, profesora en diversos cursos de posgrados del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la Universidad Nacional del Centro, de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Universidad Nacional de Rosario, entre otros. Integrante de un equipo de trabajo en temas de derecho de familia de la Comisión de Reformas y Unificación del Código Civil y Código de Comercio de la Nación, integrada por los doctores Ricardo Lorenzetti, Elena Halston de Lolasco y Aida Kellermacher de Carlucci, abogada en ejercicio de la profesión liberal. Ella va a abordar, como está ahí en la pantalla, el régimen de divorcio incausado, principios y proceso. Con ustedes, la disertante. Después de la disertación, vamos a abrir el debate. Gracias, Tere. Bueno, buenos días, hola a todos y a todas. Por supuesto, yo no soy Marisa Herrera, soy Victoria Pellegrini. El programa tenían ustedes a Marisa, pero tuvo un problema de salud y no pudo venir y por eso modificamos.
Yo quiero agradecer profundamente a la Escuela Judicial del Poder Judicial, porque realmente ha sido para nosotros una alegría venir otra vez a Catamarca, y agradecer personalmente a la doctora Ana Peraca, porque realmente que sin ella sería imposible esto. Y a lo que me estoy refiriendo es que sería imposible hacer 4 ediciones de unas jornadas, porque organizar unas jornadas es complejo, es laborioso, hay mucho esfuerzo, pero instalar unas jornadas y que pueda haber una 4ª edición de unas jornadas regionales es realmente para felicitar, porque es muy complicado poder instalar un evento académico en una zona determinada, y que haya podido haber continuidad en estos encuentros sobre derecho de familia realmente es para felicitar. Vayamos ahora concretamente al tema que nos convoca esta mañana de proceso de divorcio. ¿Me escuchan bien o retumba en algo? Bien, yo me escucho que retumba. Proceso de divorcio, que es uno de los cambios que trae el Código Civil y Comercial de la Argentina, el Código Civil y Comercial de la Nación, que entra en vigencia el 1 de agosto, y desde el principio adelanto que, algo que ya todos sabemos, todos los cambios generan en primera medida resistencia. Lo primero que nos provocan los cambios es resistencia. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos acostumbrados a repetir nuestras conductas y nuestras acciones de acuerdo a cómo lo veníamos haciendo. Y justamente uno de los ámbitos en donde más acostumbrados estamos esto es en el ámbito judicial, el hecho del precedente. Yo trabajo como abogada también, y el hecho de siempre hacemos las cosas de tal o cual manera, la Cámara ya viene diciendo, el juzgado tiene esta forma de realizar las cosas. Todos estamos acostumbrados y nos sentimos seguros en determinado ámbito, y esto hace que cualquier modificación nos genere por lo menos zozobra, nos genere un momento de incertidumbre. Lo que vamos a tratar de ver hoy es, y a lo largo de estas jornadas, que los cambios que vienen en el derecho de familia, que realmente son cambios, ya venían siendo esbozados y ya venían siendo preanunciados por la jurisprudencia y por la doctrina. No es algo que nos encuentra completamente descolocados y tenemos que empezar a estudiar de nuevo toda la carrera de Derecho. No. Cualquiera que venía más o menos al día con lo que estaba sucediendo en la doctrina y en la jurisprudencia argentina puede entender mucho mejor de qué se trata la normativa que trae el nuevo Código Civil y Comercial. Con lo cual, me parece que una de las buenas formas de aproximarse a estas cuestiones del Código Nuevo es quitarse los temores y tratar de quitarse en lo máximo posible esta sensación de angustia que genera el tener un nuevo código. Lo digo, tal vez suena un poco dramáticamente, pero, y esto he escuchado de colegas, el hecho de que hasta nos cambien los números, que estamos acostumbrados a hablar con números, nos genera cierto malestar. Nos cambian los números, pero en el contenido vamos a ver que los cambios son algo que también veníamos haciendo. La diferencia grande ahora, que no es menor, es que pasan al plano normativo, que estos cambios se transforman en ley, y esto nos hace modificar muchísimo la forma de trabajar. Pero no significa que vamos a trabajar de una manera completamente distinta a lo que veníamos haciendo. Con lo cual vamos a ver qué es lo que pasa con el divorcio en la Argentina, o qué es lo que va a pasar con en el divorcio en la Argentina trataba, pero no. El gran cambio que viene con la regulación. El gran cambio que implica un traspaso de un divorcio causado, de un divorcio en el cual yo necesito contar con una causa para obtener la sentencia de divorcio, a un divorcio completamente incausado. ¿Qué significa esto? En la Argentina hasta hoy, por lo menos hasta el 31 de julio de este año, tenemos 2 grandes maneras de divorciarnos, ¿no? O invocamos una causa objetiva, es decir, 2 personas adultas, nos presentamos a un juez o a una jueza, le decimos, mire, señor juez, señor jueza, la cosa no da para más, nos queremos divorciar, este juez, esta jueza tiene que fijar una audiencia, tenemos que ir a la audiencia, tenemos que explicarle los motivos por los cuales nos queremos divorciar. El juez entonces escucha los motivos, ya no intenta reconciliar, aunque la norma diga que intente reconciliar, y nos manda a pensar durante 60 días más para ver si realmente estamos seguros de la decisión que estamos tomando. Y tenemos que volver y decirle, sí, mire, estamos seguros, dicta nuestra sentencia de divorcio. Recién ahí se obtiene el divorcio, es decir, 2 personas adultas que concurren a un juzgado, saben lo que están haciendo,
para poder obtener una sentencia de divorcio tienen que explicar los motivos, las causas que llevan a esta petición. Estas causas tienen que ser evaluadas, tienen que esperar un plazo y reconfirmar para poder obtener la sentencia de divorcio. La otra forma es estar un tiempo separados de hecho, dice la ley 3 años, presentarse y solicitar el divorcio. Y la otra forma, de estas causas objetivas, que estas dos son los modelos de causas objetivas, los dos están en crisis en la doctrina y en la jurisprudencia hace varios años. ¿Por qué? Porque son varios, muchos, los fallos que han dictado la inconstitucionalidad de todos los plazos para acceder al divorcio en el ámbito del Código Viejo, digamos. El Código que todavía está vigente, pero que está derogado, ¿no? Esta situación extraña que estamos viviendo. Tanto el plazo de duración del matrimonio, que la ley dice que hay que estar 3 años casados para poder peticionar un divorcio por petición conjunta, ha sido declarado inconstitucional en varias jurisdicciones del país. No solamente es una cuestión de la ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Neuquén, o sea, varias jurisdicciones del país han declarado la inconstitucionalidad del plazo de duración del matrimonio. Varias han declarado la inconstitucionalidad de la doble audiencia. Es abusivo, atentatorio contra la autonomía de las personas exigir que en 2 audiencias digan al juez, en varias sentencias, en varias jurisdicciones. Es inconstitucional el plazo de la otra causa objetiva, de la separación de hecho. Que durante 3 años tenga que estar yo separada de hecho para recién poder acceder al divorcio, también es inconstitucional. ¿Por qué? Porque es una exigencia, una intromisión del Estado, de la regulación en la autonomía de las personas, absolutamente injustificada. La otra forma de acceder al divorcio, que es con las causales subjetivas, es decir, también teniendo una causa, pero una causa imputable o achacable al otro, en el cual yo le tengo que imputar alguna de las causas que la ley establece como fundamento para el divorcio, tengo que probarlo para obtener la sentencia, está en crisis absoluta hace mucho más tiempo, tanto desde la jurisprudencia como desde la doctrina, con argumentos serios y fuertes. Argumento más fuerte, el carácter destructivo de un divorcio culpable. Un divorcio en el cual difícilmente se pueda llegar a la verdad real de lo que sucede en ese matrimonio, pero no por un problema de dificultad de prueba nada más, que es cierto, las cuestiones entre cónyuges suceden en el ámbito de la familia, habitualmente en el ámbito del hogar, y es muy difícil poder contar con prueba fehaciente, pero más allá de la cuestión de la prueba, el propio vínculo matrimonial hace que sea completamente difícil que se pueda identificar a un culpable en la frustración de este proyecto común. Porque la forma de relacionarnos no es lineal, no es que si yo tiro una manzana va a caer porque la ley de la gravedad hace que la manzana sea atraída por el centro de la Tierra, sino que en las relaciones humanas la cuestión es mucho más compleja. Y a una acción viene una reacción y la reacción a la acción. Y la cuestión es circular y la cuestión no se resuelve tan fácil en si vos hiciste esto es porque sos el culpable. Si fracasó el matrimonio sos vos el culpable porque hiciste tal o cual cosa. Habitualmente en la base de todas las causas de divorcio hay una cuestión esencial que está relacionada con el afecto o al menos con el interés en continuar ese proyecto de vida en común. Cuando se comete alguno de los hechos que configuran las causales de divorcio, lo que subyace ahí en realidad, al menos, es un desinterés en continuar con la vida matrimonial. Por lo tanto, si consentimos que en la base de una unión matrimonial es el afecto lo que digamos, es la justificación del sistema matrimonial y no por la conveniencia económica o no por la conveniencia política como ha sido en otras épocas de la historia. El matrimonio ha tenido distintas funciones en nuestra historia occidental. Si concedemos que es el amor o el afecto o esta cuestión subjetiva y emocional la que subyace en el fondo en el matrimonio, pues entonces cuando termina esto es muy difícil poder indicar a un culpable de algo que se termina afectivamente. Por lo tanto, el divorcio subjetivo también está en crisis hace mucho tiempo, sindicado no solamente por los doctrinarios, sino también por la jurisprudencia. Cada vez los jueces son más resistentes o más reticentes en considerar que tal o cual conducta configura una causa de divorcio. Es más, esto es casi intuitivo lo que les voy a decir. Yo creo que el divorcio culpable tiene mucha mejor prensa que realidad. A la gente le gusta mucho cuando se empieza a ver qué es lo que pasó con el divorcio, sobre todo en términos mediáticos, ¿no? La cuestión de la culpa en el divorcio parece que tiene mucho interés y hace vender muchas revistas.
pero que en realidad hay investigaciones científicas que esto lo avalan, la mayoría de la gente no recurre al divorcio culpable. La mayoría de los divorcios que tramitan los tribunales de nuestro país no son de tipo culpable. Son, tal vez, que empiezan de tipo culpable, pero utilizado como una estrategia, porque en realidad cuando se arregla el tema de bienes, por ejemplo, se transforma en una presentación conjunta. Es decir, no es la herramienta más utilizada, aunque tenga tanta prensa. La gente no recurre, en su mayoría, a divorciarse por la vía contradictoria, sino que utiliza la vía de la presentación conjunta, y mucho más la de la separación de hechos, en donde ni siquiera quieren ir a la doble audiencia. En esto hay una investigación muy interesante que se ha hecho en términos de sociología jurídica, o sea, analizando desde la realidad qué pasa con la aplicación de las normas, ya de hace bastantes años, que analizó no solamente lo que sucedía o cómo se divorciaba la gente en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, sino también en otras provincias, por ejemplo Salta. Y se hace un análisis cuantitativo y cualitativo de expedientes de divorcio, tanto en Salta como en la ciudad de Buenos Aires, para analizar de qué manera la gente se divorciaba. Y no recuerdo exactamente, pero algo así como el 3% de los divorcios tramitaban por vía contradictoria. Es decir, la mayoría de la gente no recurre, por más que pareciera que el divorcio culpable tiene mucha presencia en nuestra sociedad. Todo esto hace claramente pensar que lo que implica el divorcio culpable en términos sociales es mucho más grave que los beneficios que trae. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque transitar un divorcio culpable en lo cual uno imputa al otro el haber cometido determinadas conductas y este otro a su vez, para defenderse y repeler esta pretensión, acusa al otro de otra serie de conductas. Y entonces van todos los amigos de él a decir que él era buenísimo, que era un tipo bárbaro, y que ella en realidad era un poco fría y distante, no hacía las milanesas bien y nunca le daba bolilla cuando él quería que la acompañara a tal o cual programa. Y todas las amigas de ella, si es un matrimonio heterosexual, todas las amigas de ella vienen a decir lo fantástica y abnegada que era ella, y lo malvado y mujeriego y poco considerado que era él. Y se arma ahí un show entre ellos y ellas, ¿no? Los amigos de uno y de otro lado, que también el divorcio genera este quiebre de amigos. ¿Cuál te llevas vos? ¿Cuál era más tuyo, más mío? ¿No? La división de bienes, hijos y amigos. Y quedan algunos ahí atrapados en el medio. Pero se arma todo este show en tribunales, en donde los jueces saben que no van a llegar a la verdad. En donde los abogados sabemos que tenemos que empujar un poquito más por acá y bajar un poquito para allá para que no quede, ¿no? En donde sabemos que los testigos van para este lado, para el otro lado, que por dónde pregunto, por dónde no pregunto. Hacemos todos un gran show en el que los primeros implicados en todo esto son los hijos de esta pareja, si es que lo tienen. ¿Por qué digo esto? Porque transitar un divorcio contradictorio, transitar un divorcio de tipo subjetivo, genera tales heridas que dificultan muchísimo poder continuar esa vida familiar de tipo postdivorcial cuando hay hijos en común. Es decir, cuando uno tiene hijos y está casado y transita un divorcio, la cuestión más difícil o la tarea más jorobada o más compleja es lograr separarse como pareja pero seguir unidos como padres. Porque esta es lo que debe suceder. Porque como padres vamos a seguir siendo padres todo el tiempo, toda la vida. Va a llegar un momento en que nos vamos a encontrar en el hospital con un bebito diciendo, ah, mira viejo, al final somos abuelos. Y acá llegamos. A pesar del divorcio, porque la paternidad y la maternidad se mantienen para toda la vida. Con lo cual, la forma más destructiva o no en la que se transite el divorcio va a generar que sea más destructivo o no el rol parental posterior. Con lo cual, indefectiblemente, el divorcio subjetivo, el divorcio de tipo culpable, como lo ha dicho una psicóloga francesa muy conocida, François Dolto, es este veneno que se destila en el corazón de los hijos. Es decir, es destructivo para todo modelo familiar. Con lo cual, la primera decisión que toma el Código Civil y Comercial, es decir, cuando se presenta el proyecto y luego se sanciona el Código Civil y Comercial, es abandonar este tipo de sistema causado. No solamente dejar de lado el divorcio de tipo subjetivo, es decir, en donde se puede imputar la culpa de uno a otro, sino incluso todo tipo de causa. También se modifica la exigencia de plazos temporales o de explicación de motivos, por eso es un divorcio incausado, para acceder al divorcio. Al Código Civil y Comercial argentino, a partir del primero, o sea, sancionado en 2014 y en vigencia a partir de agosto, no le interesa el pasado, no le interesan las causas.
Lo que le preocupa al Código Civil y Comercial es el futuro. Es ver de qué manera ese matrimonio que se está desarmando, que está dejando de ser un matrimonio, va a continuar y llevar adelante la vida familiar post-divorcio. Un matrimonio termina de ser matrimonio, pero esa familia sigue siendo familia. Con lo cual, la preocupación central y la ocupación de la ley es en los efectos que esa decisión provoca en el resto de la familia. Dicho de otra manera, ustedes saben que el Código Civil y Comercial nuevo se asienta en grandes principios constitucionales. ¿Por qué? Porque es parte de este proceso de la constitucionalización del derecho privado, más específicamente el derecho constitucional de familia, en el cual se reconoce en forma explícita la presencia y la validez de la Constitución en la legislación civil. Esto era una gran deuda en nuestra organización jurídica, una gran deuda en términos jurídicos, lo estoy diciendo, porque esto es pasible de ser señalado permanentemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el pertenecer al sistema interamericano de derechos humanos, como lo hace la Argentina desde la modificación de la Constitución, implica que para la Argentina sea obligatoria la jurisprudencia de la Corte Interamericana, o sea, no solamente el texto normativo de la Convención Americana y los distintos tratados de derechos humanos celebrados en la región, sino que además hasta las opiniones consultivas nos pesan. Es decir, ¿se nos complejizó la vida a los abogados? Sí, se nos complejizó, porque la sociedad también es más compleja. No es suficiente con conocer el Código Civil, no es suficiente con conocer el Código Procesal, no es suficiente con conocer la jurisprudencia local, ni la federal. Necesitamos también saber qué pasa en el sistema interamericano, porque esto forma parte, integra nuestro orden jurídico interno. Este proceso de convencionalización y constitucionalización del orden jurídico argentino ha hecho que el Código, ante una modificación legal, asumiera este desafío que en términos históricos ya venía dejado de lado. Es decir, ustedes saben que el Código Civil argentino, que fue una herramienta estratégica para conformar nuestro país, cuando en los orígenes institucionales de nuestro país se necesitaba una legislación uniforme, y fue una herramienta geopolítica muy interesante, la sanción del Código Civil para la formación de nuestro país como tal. Y esto lo cuenta Ida Kemelmacher, la querida Ida, mucho más graciosa, como lo voy a contar yo. Había una gran disputa o un gran enojo entre Juan Bautista Alberdi, ¿se acuerdan? En las bases, ¿no? El padre de nuestra Constitución, con Dalmacio Vélez Arfield, porque le cuestionaba a Alberdi que Vélez Arfield, con el código que había hecho, había desactivado toda la ideología liberal que traía, liberal en términos políticos, digo, que traía la Constitución. Es decir, que el Código Civil de Vélez daba la espalda a la Constitución. Y esto Alberdi se lo achacaba a Vélez, diciendo, ¿por qué a través del Código Civil usted desactivó, es decir, se desentendió del contenido constitucional que debía tener? Desde nuestros orígenes, el Código Civil daba la espalda a la Constitución. Y esto era un problema serio en nuestra regulación interna. El proyecto entonces modifica esto y asume este desafío de constitucionalizar el derecho civil y que el derecho civil tenga un fundamento constitucional para que de esta manera no padezca de los inconvenientes que veníamos teniendo, en donde varias normas de nuestro Código Civil viejito, al que despedimos y saludamos con mucho cariño porque fue de mucha utilidad, y que está inmerso en el Código Civil nuevo. Porque el Código Civil nuevo, esto es como un edificio que se va construyendo. Tiene sus cimientos el Código Civil de Vélez, no es que desaparece el Código de Vélez. Está dentro del Código Civil, el Código de Vélez, pero por supuesto ayornado o actualizado al momento que vinimos, actualizado no en términos de actualidad, sino también en términos jurídicos. La necesidad de la constitucionalización del derecho era imprescindible, pero no imprescindible por una decisión política nada más, imprescindible en términos jurídicos. Entonces, estos principios constitucionales esenciales, uno de ellos, la libertad y el principio de autonomía, que ya venía gloriosamente en el 19 de la Constitución Nacional originaria, ¿se acuerdan, no? El 19 de las acciones privadas, de los hombres, bla, bla, bla. Es un principio de la autonomía que tiene mucho despliegue, mucho desarrollo en el Código Civil nuevo. Ahora bien, este principio de autonomía, que en el divorcio uno lo advierte claramente, porque dice, cualquiera puede divorciarse cuando quiera, sin tener que esperar un tiempo, sin tener que explicar los motivos, sin tener que gestionar demasiado, digamos, sin tener demasiada carga.
está contrarrestado y limitado por el principio de la solidaridad, porque permanentemente los principios funcionan como en equilibrio. ¿Y por qué este contrarreste, digo, o este contrapeso del principio de solidaridad, que es otro de los principios constitucionales? Porque justamente cada uno de nosotros será libre de decidir poner fin a su matrimonio, pero a la vez es responsable de las consecuencias que esa decisión provoca en el resto del ámbito del núcleo familiar. Por eso, al Código Civil y Comercial del 2014, al que entra en vigencia ahora, le interesan los efectos. El juez deja de indagar arqueológicamente en el pasado de esa familia, sino que dice, a ver, usted no me diga por qué se quiere divorciar. Usted, quiero que me explique cómo se imagina que va a seguir adelante la vida después de esta instancia. No quiero bucear en el pasado. No me interesa por qué llegaron acá. A mí me interesa que usted me explique cómo va a seguir esta familia. Porque usted es libre de terminar con este matrimonio, pero es responsable por las consecuencias que esta decisión genera en el resto. Por lo tanto, explíqueme qué es lo que usted piensa que va a pasar con su familia. ¿Qué significa esto? Fácil. ¿Dónde van a vivir los chicos si tienen hijos? ¿Qué va a pasar si le va a pasar cuota alimentaria a usted o ella? ¿Quién? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo van a estar con uno con otro? ¿Qué significa esto? Porque dejar de vivir juntos es un cambio, o sea, un divorcio es un cambio. Por lo tanto, ¿cómo va a seguir la organización familiar ante este cambio? Tráigame usted esta propuesta de los efectos. No me explique las causas, porque yo no me interesan más las causas. Lo que yo me voy a concentrar como juez es en los efectos que esta decisión genera en el resto de su familia. Este es el cambio absolutamente paradigmático. Por eso, conceptualmente esto implica dejar de lado las causas y pasar de un divorcio causado, como el que veníamos, a un divorcio exclusivamente incausado. No me importan más los factores que llevaron a las personas o las razones. ¿Por qué? Porque esas razones pertenecen al ámbito interno. Esas razones no tienen relevancia en términos jurídicos. Si uno u otro fue bueno, malo, fiel, infiel, es un problema entre ustedes. Un problema entre ustedes que tendrán que resolverlo de algún lado. Porque el que haya sentido traicionado porque el otro le ha sido infiel, claramente se ha sentido traicionado. Pero resuélvanlo en otro ámbito. Tendrán que trabajarlo en otro ámbito, pero no en el ámbito judicial. Al Poder Judicial, que coincido con lo que decía el doctor, necesita reconstruir la confianza de la gente. Y este Código Civil confía mucho en los jueces. Confía mucho en el Poder Judicial, porque delega mucho. Es un código basado más en principios que en reglas. Delega mucho en los jueces para que terminen de perfilar y en la implementación esto cambie. Pero por supuesto, delega en términos de sentencias razonadas y fundadas objetivamente, no libremente. Es decir, los jueces no pueden hacer lo que quieren, sino que tienen que hacer lo que la ley les dice que tienen que hacer, aun cuando sea complementar un término normativo. En definitiva, en el proceso de divorcio, que ahora vamos a ver con un poco más de detalle, que vamos a tener que trabajar a partir del 1 de agosto, uno o dos van a poder solicitar el divorcio. Es indiferente la forma de acceder al proceso. Admite el Código Nuevo que sea tanto unilateral como conjunto la petición. Arranca este capítulo del proceso del divorcio con una nulidad de renuncia, algo que ya traía también el Código Viejo, es decir, que uno no puede, cuando contrae matrimonio, pactar o decidir o convenir que ninguno de los dos va a pedir el divorcio. Esto es un tema que hace a los derechos fundamentales, porque el divorcio en la Argentina, desde que el matrimonio, es decir, desde que la Corte Federal, en aquel caso Sillán, que fue el que provocó la ley de divorcio en la Argentina y que declaró que el matrimonio indisoluble era inconstitucional, reconoce como derecho fundamental el derecho a divorciarse, el derecho a salir del matrimonio, porque el matrimonio indisoluble es el inconstitucional. Claramente la renuncia anticipada a la petición del divorcio no tiene ningún valor. El 437 expresamente concede o reconoce la legitimación a uno o ambos, es decir, es indiferente si van los dos a peticionar el divorcio, a si lo peticiona uno solo. Pero vamos a ver cuáles son los requisitos que impone la norma para poder acceder al divorcio. Y acá lo voy a leer textual porque me parece que es importante que nos empecemos a acostumbrar a los artículos directos del código. Más que tiene una redacción exquisita en donde van a ver ustedes, ya seguramente han abierto el código más de una vez, advierten que se abandona ese lenguaje difícil, ¿no?, que nos encanta a los abogados, hablar medio como atravesado, que la gente no nos entiende, como si
necesitas en las personas un traductor público para poder entender de qué hablamos los abogados cuando nos expresamos. El 438, que es esencial, hay 3 artículos esenciales, 437, 438 y 439, para entender el proceso de divorcio en el ámbito de la Argentina a partir del 1 de agosto. Toda petición de divorcio debe ser acompañada de una propuesta que regule los efectos derivados de este. La omisión de la propuesta impide el trámite de la petición. Si el divorcio es peticionado por uno solo de los cónyuges, el otro puede ofrecer una propuesta reguladora distinta. Al momento de